¿Y en qué momento usted asume eh, como su rol en la radio ahí, estar como de... Bueno, es cierto. Yo digo, el Señor me dio ese don porque había un joven que era de La Serena, Miguel Ángel, y él se preocupaba de la radio. Un día el padre le dijo que no tenía vocación, se fue. Y me dijo, usted se va a encargar de la radio. Yo no tenía idea cómo manejar una grabadora, menos una radio. Y había un técnico que desarmaba todo y yo sepa muy acomodar después los micrófonos, todas esas cosas. Porque teníamos una mesa que se armaba y se desarmaba en las orillas. Y ahí estaba siempre. Y tenía que después poner todos los micrófonos. Teníamos como 6 micrófonos. Esos micrófonos sencillos, ¿no? Uh-huh. Y ahí tenía que manejar yo, prender, después apagar, después fue creciendo la radio, creciendo. Pero yo llevo muy dentro de mí eso, de dar a conocer, que la gente escuche la radio que reza. ¿Mm? Yo, ¿cómo se llama? Me ha hecho llorar mucho esta radio. Mucho, porque los técnicos a veces están lejos y uno tiene que preocuparse de ver qué falla hay. Entonces tenía que encerrarme yo abajo en el estudio y ¿por qué no funcionaba? ¿Qué salía mal? ¿Qué eso? Porque la gente dice, no se escucha bien, entonces el técnico estaba ahí en Concepción, había que sacar el transmisor y llevarlo a Concepción, después no lo traía en el día, la gente preguntaba por qué no salieron al aire hoy día. Entonces es toda una cosa, entonces yo me ponía a sacar y conectar y bueno, el Señor llevaba mi mano, un día yo dije, ya no daba más y dije, Señor, arréglatela tú con la radio porque es la radio de tu mamá, así que yo no doy más, así que arréglatela tú. Se reían. La niña de Radio María le contaba y se reían porque yo me senté, ahí estaba, y dije, Señor, yo no doy más, arréglatela tú sabes todo, así que es la radio de tu mamá. Y hasta ahora, bueno, hace en cuanto yo 37 años que estoy manejando esos equipos, y ahora estamos trabajando con Radio María. ¿Usted dijo que el padre Gobi había profetizado lo de la radio? El padre Gobi sí. Cuéntenos, por favor. Porque el padre Gobi dijo que iba a ser la Virgen, aquí iba a ser muy, ¿cómo es la palabra? Venerada con el Santo Rosario. Y uno, al darse cuenta lo de la radio, que todos los días sale el Rosario al aire. Así comenzó. Así comenzó, todos los días el Rosario al aire, todos los días. El domingo sale en la mañana y los otros días en la tarde, cuando hay fiestas de guardar, pues el mañana, el 15 de agosto, sale el Rosario en la mañana. Y ya el miércoles sale en la tarde. Pero siempre, aunque Radio María transmite el Rosario en la mañana, nosotros igual salimos al aire. Aunque sean 2 personas que están abajo, una que está rezando y la otra que está haciendo de operadora. Entonces, siempre sale el Rosario al aire. Entonces para mí, las 7:30 de la tarde, yo yo abandono todo y me voy a la radio. Y ahí me quedo hasta las 9:30, 20 horas día a veces. Entonces estoy en la cocina, estoy en la radio, en todas partes. Ese es mi testimonio. Sí, mire, hace unos minutitos hablaba con un sacerdote de Rancagua y me acordé de usted porque resulta que este sacerdote de Rancagua, él anima a que los laicos de su parroquia hagan los cenáculos del padre Stefan Gobi.
Entonces, Perfecto. la otra vez usted me decía que usted tuvo el privilegio de entrevistar al padre Stefan Gobi. Me gustaría que nos contara un poco esa experiencia, porque es desconocido, Bueno, pero son mensajes que son actuales, que valen la pena escuchar a nuestra madre, y exacto. la experiencia que usted tuvo, yo pienso que también el Señor quiere que lo transmita, que no no se quede solamente con usted esa experiencia. Sí, ¿Nos puede contar un poco ese sí. Él es un encuentro? sacerdote muy modesto, muy sencillo, que tuvo revelaciones de la Virgen y crea el movimiento sacerdotal mariano, de bastantes años atrás. Y recorrió muchos lugares del mundo, diríamos, creando en esos diferentes países ese movimiento. Y ahí me tocó conocerlo en Santiago, la iglesia de San Ignacio, al padre Gobi en la sacristía, fue una misa, conversar largamente con él, entrevistarlo, qué sé yo, no que muy agradable. Y esto era el año, tengo entendido, 81, ¿no es cierto? Y al terminar nuestra conversación con él me dijo, mira, me dijo Pablo, el próximo año van a tener un problema aquí en el cono sur de América Latina. Pero ¿qué problema? Le dije, no veía en ese momento ningún problema grave. Y efectivamente fue la guerra de las Malvinas. Fue, tengo entendido, en abril del año 82. O sea, profetizó, diríamos, un hecho que no había ocurrido y que ocurrió. Y yo me impresioné mucho después, por cierto, ¿no? Porque en ese momento yo dije, bueno, ¿no? Dejé abierto yo la puerta para ver qué pasaba. Y se cumplió su profecía perfectamente. Mm. Entonces, para quienes no vieron la entrevista anterior, me gustaría que se presente para que también la gente le conozca. ¿Cómo está? Yo soy Fanny McIntosh Dávila, de Barros, esposa de Álvaro Barros. En la entrevista anterior hablamos del primer libro que escribió Álvaro Barros, ¿se acuerda? Sí, ¿Y quién es mamá? ya, Pero don Álvaro Barros escribió varios libros, entre esos hay uno que se llama ¿Por qué creo en Peña Blanca? sí, esos son testimonios ¿Cómo? de distintas personas que él consiguió Ya. sobre Peña Blanca. ¿Y cómo las conseguía él? Iba a las casas, pedía por teléfono, le llegaban cartas por... ¿Cómo? ¿Cómo lo hacía? Ahí sí que no me acuerdo, pero yo creo que de todas las formas que usted ha dicho recién. Sí. ¿Cuántos sacerdotes recuerda usted que subían al monte? Salvador Laterra, Salvador Laterra. que ahora vive, pero tiene 94 años y está Y que también bastante limitado. Yo no sé si en estado de demencia. de demencia. Y que también él fue testigo de la aparición en Peña Blanca. También. Y también fue testigo que Miguel Ángel ¿cómo se llama? Lo levantó. Para que la Virgen lo bendijera. Sí. Y del padre Miguel Contardo. Y él tuvo experiencias del Peña Blanca al padre Salvador Laterra. Y el padre Miguel Contardo, junto con el padre Salvador, ambos en algún momento también fueron responsables del movimiento sacerdotal mariano. Muy bien, usted ha sido una de las testigos de las apariciones de la Virgen de Peña Blanca y también ha sido una mujer muy allegada a lo que es a todo lo que tiene que ver con la Virgen. Y es por eso que en esta ocasión ella nos va a contar algo con un instrumento de la Virgen que es el padre Stefano Gobi. Usted participó en las misas con él, ¿cierto? Mira, el padre vino a Chile, me parece que 2 veces, y 2 veces yo fui a la misa con él. Una vez en la calle Carmen, en unas monjitas, al lado de una librería que yo iba a comprar libros, por eso supe. y fue muy temprano en la mañana y las monjitas tenían ¿cómo se llama? La puerta cerrada para los laicos. Entonces el padre dijo que si no le dirían a la gente que estaba esperando afuera
él se iba y no celebraba la misa con ella. Entonces las monjitas calladitas abrieron la puerta y nosotros estuvimos en la misa con el padre Gobi. También en esta nación, a la que tanto amo, ha sido por doquier, celebrando cenáculos con mis sacerdotes y con muchos de mis hijos. Cuánto amor, cuánta devoción encuentras hacia mí en todos los caminos del mundo. La respuesta más generosa a mi materna invitación la dan los pobres, los pequeños, los humildes, los que sufren, los pecadores. De este modo, las espinas de mi dolor se transforman en flores y las lágrimas en sonrisas. Cada día os veo crecer en número y generosidad, y de todas partes me llega cada vez más grato el susurro de vuestras plegarias. Cuánto estimo el rosario que recitáis a diario, secundando la urgente invitación de vuestra Madre Celeste. Con qué alegría acojo vuestra respuesta a mi angustiosa llamada a consagraros a mi corazón inmaculado en medio de la gran indiferencia de la mayoría de mis pobres hijos. Estamos combatiendo juntos y a diario se unen nuevas fuerzas a mi ejército para la ya anunciada victoria. De mi corazón inmaculado os vendrá la paz. En el momento en que todo parezca perdido, veréis el extraordinario prodigio de la mujer vestida del sol, que se manifestará en toda su potencia. Las tinieblas se verán vencidas por una luz que cubrirá todo el mundo, el hielo del odio por el fuego del amor, la gran rebelión contra Dios por un retorno universal a su misericordioso amor de Padre. Sí, hijos míos predilectos, tendréis también que sufrir, y algunos de vosotros serán inmolados en mi corazón inmaculado, pero el tiempo de la gran prueba se abreviarán por vuestra generosa respuesta. Más pronto de lo que vosotros mismos podáis pensar, vendrá a vosotros el reino de amor y de paz de mi Hijo Jesús, a quien solo se le debe el honor, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Estamos de Chile, el 22 de octubre de 1981, el padre Stefano Gobi tuvo la siguiente revelación. También en esta nación de Chile, a la que tanto amo, ha sido por doquier celebrado cenáculos con mis sacerdotes y con muchos de mis hijos. Cuánto amor, cuánta devoción encuentras hacia mí en todos los caminos del mundo. La respuesta más generosa a mi materna invitación la dan los pobres, los pequeños, los humildes, los que sufren, los pecadores. De este modo, las espinas de mi dolor se transforman en flores y las lágrimas en sonrisas. Cada día os veo crecer en número y generosidad, que de todas partes me llega cada vez más grato el susurro de vuestras plegarias. Cuánto estimo el rosario que recitáis a diario, secundando la urgente invitación de vuestra Madre Celeste. Cómo acojo con alegría vuestras respuestas a mi angustiosa llamada a consagraros a mi corazón inmaculado, en medio de la gran indiferencia de la mayoría de mis pobres hijos. Estamos combatiendo juntos y a diario se unen nuevas fuerzas a mi ejército
para la ya anunciada victoria. De mi corazón inmaculado os vendrá la paz. En el momento en que todo parezca perdido, veréis el extraordinario prodigio de la mujer vestida del sol, que se manifestará en todos, se verán vencidas por una luz que cubrirá todo el mundo. El hielo del odio por el fuego del amor, la gran rebelión contra Dios por un retorno universal a su misericordioso amor de Padre. Sí, hijos míos predilectos, tendréis también que en mi corazón inmaculado, pero los tiempos de la gran prueba se abreviarán por vuestra generosa respuesta. Más pronto de lo que vosotros mismos podáis pensar, vendrá a vosotros el reino de amor y de paz de mi Hijo Jesús, a quien solo se le debe el honor, el poder. Yo tuve la dicha de conocer al padre Stefano Gori. Cuando él vino por última vez aquí a Chile en marzo de 2009, yo me encontraba en Santiago y alcancé entonces a participar en las diversas, como se llama, presencias que hizo en esos días. Participé en 2 misas con él, una de ellas en la iglesia San Francisco de Santiago. Y en una ocasión pude almorzar con él. Yo estaba ella al lado. Y pude comer. Marico, bien en italiano, así que no tuve ningún problema para conversar. Y le pregunté directamente lo siguiente. Hay ahora una inflación. ¿Cuáles son entonces las verdaderas apariciones de la Virgen y las falsas? Porque cada vez que hay una aparición verdadera, el demonio inventa otra falsa. Lo mismo cuando Jesús hacía un milagro, inmediatamente sus enemigos lo contradecían, diciendo que aquello era entonces un contagio, etcétera, o que tenía la ayuda del demonio. Y el Padre me contestó claramente. Eso en realidad está dicho en el famoso catecismo de la Iglesia Católica. Cuando las apariciones están de acuerdo con lo que dice la Biblia, cuando están de acuerdo con lo que enseña la Iglesia, si producen paz y conversión, eso es señal de que la aparición es auténtica. El mensaje que yo les puedo decir a ustedes, entonces, de ellos, resulta que efectivamente ahora hay apariciones, y mensajes por todos los lados, y esto está claro, nos están anunciando que estamos entrando en la época de la peor época de historia de la humanidad. Estamos peor que Sodoma y Gomorra. Estamos viviendo lo que la Biblia dice, ¿no es cierto?, de la apostasía, pérdida de fe, de la gran tribulación. Pero pues, esto es señal ya de que muy pronto viene Jesús. Va a haber una renovación total, porque cuando venga Jesús, entonces se cumplirá lo que rezamos en el Padre Nuestro. Verdaderamente el reino de Dios se manifestará a plenitud y el Padre Dios finalmente verá a una humanidad nueva, cielo nuevo, tierra nueva, como dice la Biblia, como lo soñó cuando creó la humanidad. A Jesús por María, en nombre de la gloria, por los siglos de los siglos. Amén.